Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 523. Y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana nos acompaña Marta Novelo. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Pues Y muy bueno, bien. pues como siempre, saludando a todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, hoy con Ya. un tema también muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, recordar a los amigos que, bueno, los que ya nos siguen de hace tiempo y los nuevos que este podcast pues ya tiene cerca de 11 años desde que empezamos y al final les damos más información para los que quieran ver o escuchar o ver otros episodios que tenemos. Y bueno, el día de hoy tenemos otro tema también muy interesante que se llama la ley de Humphrey. Y pues mira, yo pienso que para muchos no es tan conocido, no es un tema tan conocido, por eso lo escogimos y es muy interesante, por eso vamos a ahorita a platicar un poquito, ¿no?, de esto. Eh, la ley de Humphrey, o también como se le conoce el dilema del 100 pies, y van a ver también por qué, eh, es un curioso principio que muestra que la atención consciente no siempre trae beneficios, ¿no? Uno pensaría que estar siempre consciente de todo lo que hacemos nos trae beneficios y vamos a ver que no siempre es esto. Y básicamente nació de una reflexión y de un psicólogo, el cual él precisamente la creó. El autor de esta ley se llama George Humphrey. Él plantea que la atención consciente a una tarea realizada normalmente de forma automática puede dificultar su ejecución. Y ahorita vamos a explicarlo con más detalle. Así pues, la ley de Humphrey nos señala precisamente que a veces cuando estamos inconscientes de algo que no estamos conscientes, podemos ejecutar algo mejor que cuando estamos conscientes. Pero esto, ¿qué tiene que ver con lo que decíamos con el dilema del 100 pies? Y para esto le voy a pedir a Marta que continúe y nos explique bien lo que sería el dilema del 100 pies para entenderlo más. Adelante, Marta. Claro, pues sí. Fíjense qué interesante lo que dice este escrito. Un cien pies paseaba contento hasta que un sapo burlón le dijo: cuéntame, ¿en qué orden mueves tus patas? Le llenó de dudas hasta tal punto que cayó exhausto en el camino sin saber cómo correr, ¿no? Y bueno, pues sí, definitivamente hay cosas que ya las hacemos de manera automática y entrar en esa conciencia pues nos puede ayudar a lo mejor a alterar ese pensamiento de cuáles son los pasos que sigues y no saber a lo mejor cómo explicarlo, causar un efecto contrario, ¿no? Yo es lo que veo con este escrito. Sí, exactamente. Eh, Digo, ahorita esta historia ahorita nos empieza a demostrar, o es como una forma, una metáfora, ¿no? Precisamente de cómo decimos, bueno, vemos un 100 pies y siempre pues lo vemos que van así como muy armónico, ¿no? Con todas sus patas, ¿no? Que vemos que tiene. Y aquí nomás se pregunta esta hipótesis o esta suposición, si de repente un sapo le preguntara esto, ¿qué pasaría, no? Le empezaba a preguntar lo que decía Marta, ¿no? ¿En qué orden mueve sus patas? Entonces, supuestamente al tomar conciencia, de repente ya empieza a descoordinarse, ¿no? Ya no está tan sincrónico. Entonces, esta ley, que finalmente hay que decir que no es tal como una ley, se le dice ley, se lo puso este autor, pero finalmente no es una ley porque no está comprobada. Y todavía, pues digo, se tendría que llevar a varios experimentos de investigación, pero finalmente es algo que se dio cuenta, y como cualquier teoría, pues al principio
plantea un autor, porque él lo hace de observación, de autoobservación, observa a otras personas, y finalmente, ya cuando otras personas lo pueden verificar, incluso cuando ya se hace de manera con estudios, bueno, se empieza a comprobar y se ve que sí, sí se puede replicar esto. O en qué circunstancias se puede replicar, ¿no? Entonces, como podemos decir, puede sonar contradictorio. ¿Cómo es posible que prestar más atención aumente el número de recursos? O sea, supuestamente al aumentar el número de recursos, terminemos afectando nuestro desempeño. La conciencia, aquí entonces la pregunta es, ¿la conciencia nos ayuda o nos perjudica? ¿No? Y precisamente lo que vamos a ver ahorita. A través de lo que ahorita nos va a mencionar Marta, de una tabla de lo que es diferentes etapas de la conciencia, o de pasar de la inconsciencia a la conciencia y de ser incompetente a competente, pues hay diferentes etapas. Y ella nos va a explicar de manera muy gráfica. Así es que adelante, Marta, con esta explicación de la tabla. Claro, pues esta tabla, amigos, Gustavo, también se utiliza como para entender lo que es el proceso del aprendizaje. Entonces, una primera es la incompetencia inconsciente. ¿A qué nos referimos con esto? Pues al punto en que no se sabe cómo hacer algo y tampoco se sabe que no se sabe. Un ejemplo, pues pensando los que aprendimos a manejar, ya sea un auto o la bicicleta, ¿no? Pues vamos a pensar que vamos, no hemos comenzado, estamos apenas en esa etapa. Luego viene la incompetencia consciente. Y aquí se descubre que no se sabe cómo hacer algo y por lo mismo comienza ese proceso de aprendizaje. Entonces, seguimos, ya estamos frente al volante y ya nos explicaron qué debemos de hacer, ya sea volante de un auto, volante de una bicicleta. Ya sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces estamos en una incompetencia, pero ya es consciente. No sé cómo hacerlo. Luego viene la competencia consciente y tiene lugar cuando se aprende a hacer algo y somos conscientes de lo que aprendimos, siguiendo con la parte de aprender a conducir un auto o una bicicleta o una motocicleta, lo que fuera, pues somos novatos todavía y pese a que nos sentimos inseguros, pues seguimos practicando y llega un momento en que ya podemos conducir ese auto, esa moto o esa bicicleta. Ya, ahí estamos, ¿no? Ahí vamos haciéndolo, a lo mejor no con tanta fluidez, a lo mejor, pero ya somos conscientes que lo estamos haciendo. No sé si te ha pasado, Gustavo, pero digo, yo recuerdo cuando aprendí andar ya en la bicicleta, ¿no? Pues ya sabía que mi manubrio tenía que conservarlo así en equilibrio, si quería dar una vuelta a la derecha, movía el manubrio hacia la derecha o hacia la izquierda o en cuanto frenar. No hay una conciencia de todo lo que vamos haciendo, lo que vamos viendo, ¿no? Y luego viene fíjense, la competencia inconsciente. Y dices, ¿qué es esto? Pues es ese punto más elevado de lo que es el proceso de aprendizaje y se podría llamar como ya estamos en esa maestría. Es decir, la habilidad para hacer algo ya sin pensar, ¿no? Cuando en la etapa anterior íbamos tan concentrados que no podíamos imaginarnos que a lo mejor podríamos ver ahora un celular, ¿no? Bueno, ya ahorita, ya como lo aprendimos también, nos podemos dar ese chance de hacerlo, ¿no? Lo veo la gente que va en su bici, que muchas veces va viendo el celular. No es lo más seguro, pero bueno, eso pasó. Entonces, ya automatizamos. Cuando está la competencia inconsciente, ya automaticé esas acciones que realizo, ya las que van manejando, muchas veces hasta podemos ponernos tantito labial, ¿no? A las mujeres, oír viendo qué música vamos a hacer, ¿no? Entonces ya sabe qué va a hacer, por ejemplo,
el pie cuando va a pisar el pedal, la mano ya sabe cómo va a poner las velocidades o si es eléctrico, bueno, cómo va a hacer otra actividad relacionada con el manejar, ¿no? Entonces, ya se ha convertido en un hábito y es esa parte de que hablaríamos de estas 4 etapas o fases. Bueno, es común, amigos, Gustavo, es común que en este momento que vamos aprendiendo, que vamos recorriendo cada una de estas 4 etapas, pues tengamos o experimentemos emociones no tan agradables. Nos podemos estar sintiendo inseguros, ay, lo estoy haciendo bien, ay, no se vaya a atravesar a alguien porque a lo mejor no lo sé hacer bien. Nos sentimos torpes, nos sentimos incapaces, sentimos vergüenza y que no nos vayan a ver que estoy aprendiendo a manejar, mucho menos si nos ven en un auto que dice auto para, ¿cómo dicen esos anuncios? En esos Escuela de manejo, autos. escuela de manejo. Escuela de manejo, por favor, ¿no? Que no lo vayan a ver. A lo mejor nos vamos muy temprano para que no nos vean. Entonces, pero es algo normal, es algo habitual que vamos a experimentar eso mientras estamos en ese proceso de... Pues mira, yo diría algunas reflexiones adicionales Ajá, en base a lo que acaba de decir la tabla. Primero, en la vida, todos los seres humanos, yo creo que somos inconscientes de infinidad de cosas que no somos hábiles. O sea, realmente si nos ponemos conscientes. Entonces, no somos conscientes de la infinidad de, de- de acciones o de aptitudes que pudiéramos desarrollar que no sabemos para empezar, ¿no? Ya cuando tomamos conciencia, decimos, ah, bueno, no soy consciente, vamos a pensar de hablar ciertos idiomas, y dice, ay, pues a lo mejor sí me gustaría, o de pilotear un avión, o de cocinar, o sea, de tener ya más un dominio más de la cocina, ¿no? De preparar grandes platillos. Y en fin, ya nos podemos poner a ser conscientes de tantas y tantas cosas que no somos conscientes. En ese momento ya podemos decir, bueno, yo quiero aprender esto. Entonces, ya sea que lo aprendamos más ahora, ¿no? Que hay incluso los tutoriales que a través de internet, de algún video podemos aprender o un instructivo, pudiéramos aprender otra manera es a través de algún maestro, ¿no? Un coach que nos vaya guiando, un entrenador que nos vaya guiando poco a poco, que nos puede evitar a cometer errores porque ya pasó por ahí. Y en ese momento, pues poco a poco vamos y como tú dices, con dudas, con enojos, porque a veces en la bicicleta, ¿no? Vamos a pensar cuando aprendimos a andar en bicicleta, las caídas, ¿no? Las caídas que a veces sí te pueden lastimar fuerte, sino, porque hay que aprender el cuerpo, también la memoria del cuerpo, el equilibrio, porque si no tienes equilibrio, eso es algo que aprendemos con el cuerpo y poco a poquito, y ya después lo vamos dominando. Y de una vez, incluso cuando llegamos a ese punto que tú mencionas, competencia inconsciente, hay diferentes grados. Porque al principio podemos, lo vamos haciendo automático, en el manejo vamos a pensar de un automóvil, poco a poco lo vamos, y ya lo vamos haciendo. Y ya casi a veces, incluso podemos darnos el lujo de ir distraídos disfrutando la música. Digo, la idea es no tampoco, porque hay gente que luego abusa, entonces ya se siente con tanta confianza que ya va contestando el celular o contestando una llamada, entonces ahí se pueden distraer y vienen los accidentes. O sea, llega a esa parte. Pero también ahí, en base a eso, podemos empezar a acumular horas de práctica. Y obviamente, entre mayor horas de práctica, vamos adquiriendo mayor dominio. Eso es importante también, ¿no? Porque una persona que vamos a empezar está aprendiendo un instrumento musical, pues al principio sabemos que como no sabe tocar bien, se le nota con los errores que puede cometer en el piano, vamos a pensar. Ya la medida que va manejando cada vez hasta que ya vemos que tiene una soltura y vemos los grandes maestros que tocan el piano con una habilidad increíble, ¿no? O el canto. Entonces, yo creo que todo eso se va mejorando en la... Se dice también que la única manera que sí vale la pena de repente hacer conciencia es cuando nos damos cuenta o otra persona nos dice que estamos cometiendo errores. Entonces, ahí sí es importante de repente hacer un alto y decir, incluso ser humilde en ese momento y decir, bueno, sí, a ver, ¿en qué parte me estoy equivocando?
Pues el maestro te puede decir, mira, aquí te estás equivocando en tal parte de, si estamos aprendiendo a tocar el piano, ¿no? Por ejemplo, o en el manejar también, a lo mejor estamos cometiendo un error que puede ser peligroso. Entonces tomamos conciencia y es cuando se vale reprocesar el aprendizaje. ¿Mm? Fíjate que ahorita que tú platicabas esto, estaba yo pensando, por un lado, en los deportistas de alto rendimiento, que siempre van a tener a su coach, ¿no? Porque, bueno, puede ser un tenista, puede ser un ciclista, puede ser cualquiera, que aún así, aunque ya lo hacen con una gran habilidad y con esa, ya lo hacen de manera automática, pero siempre el coach les va a hacer, mira, si mueves de este lado, a lo mejor te va a ayudar a que tengas más, todavía más velocidad de la que has tenido, ¿no? Entonces, de ahí que sea importante. Igual si lo vemos en las artes, ¿no? En el canto, ¿no? Esos ensayos y siempre acompañados de alguien, pues los van a estar retroalimentando para ver cómo irlo mejorando. Algo que de manera natural y automática ya la hacen, como aquellas personas, los cantantes, ¿no? Que dices, wow, ¿no? Que este bonito cante y todo, pero bueno, detrás de todo eso hay ensayos. Pues sí, pues la gran mayoría es mucho ensayo, muchas horas atrás del escenario de práctica, ¿no? De los deportistas. Tienen que estar, vamos a pensar los tenistas, ¿no? Los grandes tenistas, pues básicamente se dedican a eso y son horas y horas de entrenamiento. Claro que se pueden de repente lastimar o sobreentrenar, pero son horas y horas. Cosa que una persona promedio pues no lo hace. Entonces, digo, si bien puede llegar a jugar bien tenis, pero obviamente nunca a nivel profesional, ¿no? O de ranking, ¿no? Ir subiendo en el ranking mundial. O sea, tiene que ser, digo, aparte del talento, yo creo que ahí se juntan muchas cosas, el talento de la persona, o sea, ya que venga con esa, pero las horas de práctica, el que tengas un buen entrenador, en fin, muchas cosas que se juntan para que uno vaya a poder tener dominando la edad, el puesto, hay varias cosas que se juntan, ¿no? Entonces, la constitución física. Entonces, pero sí tiene que ver mucho las horas de práctica que hagamos. Incluso si nos damos cuenta, en el inglés vamos a pensar que de repente aprendes inglés o otro idioma y si no practicas, de repente te viene cierta inseguridad, ya no practicas tanto y al principio, aunque lo hayas dominado o manejado bien en algún momento, si lo dejas practicar de repente, si vuelves a hablar otra vez en inglés y ya tienes tiempo de no hacerlo, pues al principio se siente uno medio inseguro y Claro. ya otra vez igual puedes agarrar otra vez el paso y más rápido, ya como antes, ¿no? Sí, a lo Pero mejor en 2 semanas ya otra vez vuelves a traer y esa soltura. y a lo mejor nunca deja uno, bueno, nunca deja uno de aprender, ¿no? Siempre estás aprendiendo y mejorando, mejorando. Entonces, eso es yo creo que lo que podríamos decir. En resumen, ¿no? Yo creo que de la ley de Humphrey, o el dilema del 100 pies, que eso nos lleva a la reflexión, ¿no? Que finalmente todos, a la verdad la gente no sabe, o sea, si ahorita nos preguntara, bueno, estamos ahorita, no estamos conscientes de miles y miles de cosas que no sabemos hacer. Ya cuando nos preguntan, ahí tomamos conciencia, y es cuando ya aprendemos, decíamos, si queremos, a empezar a aprender algo conscientemente, hasta que ya lo empezamos a hacer inconscientemente, porque ya sabemos al menos los principios que nos permiten manejar, digamos, decentemente, vamos a ponerlo de esa manera, un automóvil, ¿no? Ya si queremos dominarlo mucho más, ya a nivel, ya imagínate, de Fórmula 1, es otro tipo de equipo y también horas de práctica para manejar altas velocidades y evitar accidentes, en fin, es otro tipo de dominio, pero finalmente ya es algo mucho más elevado, ¿no? Claro. Ya Sí, como, sí, de hecho he sí, sabido de clases para conductores, no que sean de carreras. Nosotros aprendimos a conducir, ¿no? Pero luego hay ciertas acciones que nos pueden a llevar a que la conducción, siendo en la ciudad o siendo en carretera, se potencialice. Porque hay sí, muchas cosas que aprendimos, sí. las sabemos hacer, pero podríamos potencializarlo, podríamos que sea una conducción todavía mucho más segura para todos. Yo por eso decía de la humildad, porque a veces hay mucha gente que no es humilde
y no reconoce que le falta mucho, ¿no? Hay gente que se las da, que sabe mucho y quiere presumir, pero luego te das cuenta que no, no, a veces uno se queda callado, pero como diciendo, disculpa, pero hay muchas cosas que estás ahí diciendo errores, ¿no? O sea, se ve que hay ignorancia en tu parte, pero a veces uno por cortesía no lo hace, pero cuando nosotros somos humildes y bueno, sí reconozco que me falta mucho y voy a seguir aprendiendo, pues como tú dices, si tan solo en el manejo, pues decir, no nomás hay escuelas de manejo para principiantes, sino hay ¿no? para ir mejorando, ¿no? Mejorando en situaciones ya, pues, en diferentes momentos, ¿no? Que puede ser para, como dice, Eh, incluso o sea, manejo a la defensiva, por ahí he escuchado, creo. ah, ¿No? O sea, que te empiezan a manejar también para que ya vayas en una ciudad grande, como la Ciudad de México, donde si te descuidas tantito te pueden chocar, pues también saber cómo manejar y llama, o en carretera, ¿no? Que a veces hay gente que no sabe manejar en carretera y por eso también hay los accidentes, ¿no? claro. Pues, tantas cosas que se puede aprender tan solo del automóvil, ¿no? De la mecánica, de cuestiones mecánica básica, ¿no? Primeros auxilios, o sea, tantas cosas que desconocemos y que no estaría de más que aprendiéramos a manejarlas hoy. Uh -huh. Pues Claro. esto es lo que diría básicamente de esta ley. No sé si tengas algo más que agregar, Marta. Pues yo diría que siempre nos demos esa oportunidad de ir aprendiendo pues, nuevas artes o lo que quiera uno, porque eso también nos mantiene contentos, nos mantiene mentalmente trabajando pues todas esas neuronas, ¿no? Como cuando está uno en la primera fase o en la segunda, ¿no? Donde estás siendo consciente de que, a ver, esto no sé cómo hacerlo, pero cómo voy a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, es una invitación para que sigamos siempre día a día y no importa la edad, no importa la edad, porque a veces tenemos, no, pues yo ya estoy grande para esto, pero bueno, siempre. Sí, es una invitación a la reflexión de cómo es la intención de estos episodios, a que nos situemos y digamos, oye, no había pensado, a lo mejor no había pensado en esto, ¿no? Pensaba que a lo mejor yo dominaba algo y me puedo dar cuenta que pues todavía me falta mucho, todavía no hay edad para seguir aprendiendo, ¿no? Que es lo que hemos aprendido de muchas personas, que no hay edad para seguir estudiando tantas cosas que se pueden hacer en la vida. Entonces, eso es lo que llevamos, ¿no? De reflexión, básicamente, ¿no? Claro, Y hacer más consciente el proceso de aprendizaje de todos los seres humanos, cómo vamos, ¿no? Desde no saber nada, que no sabemos, hasta que ya aprendemos y vamos poco a poco subiendo esa pirámide, ¿no? De dominio de una destreza. como que puede ser una actividad, alguna vez he visto, el hacer algo nuevo que agregue valor a esta longevidad, ¿no? Es decir, voy a vivir tantos años, pero los puedo vivir bien si entro en esa alegría, gozo o en esa curiosidad de a ver de cómo voy a hacerlo, ¿no? Y Sí. eso se dice que también ayuda mucho a toda la Ah, parte bueno, sí. de longevidad. Y el cerebro también lo tenemos ¿Sí? estimulado y eso puede ayudarnos también, se dice, a evitar enfermedades, ¿no? Degenerativas, porque Sí, estuvimos ejercitando exacto. el cerebro, es otra de las ventajas. Sí. Bueno, pues para los amigos que quieran leer un poquito más, les recomendamos el libro que se llama La historia de la mente humana, o en inglés The Story of Man's Mind, de George Humphrey, con H, Humphrey, y en ediciones de Fernando Broncano. Esa es la fuente bibliográfica que pueden encontrar. Y bueno, le paso la palabra a Sí. Marta para que Bueno, nos diga la la frase de la conclusión. semana, sí, la frase de la semana dice, lo que aprendí ya no lo sé. Lo que todavía sé, lo sé por intuición. Y es de Nicolas Chamfort, que es un escritor francés que es más conocido por sus epigramas y aforismos. Muy bien, perfecto. Pues siempre estamos como de buscar
o como hace Marta, buscar cada semana una frase que pues vaya acorde con el tema, ¿no? Precisamente para reforzar y que pues lo podemos encontrar de muchas formas con algún autor clásico. Bueno, pues a nuestros amigos recordarles que los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Y los que quieren saber si hay más episodios, por supuesto hay más episodios, nos pueden buscar en la plataforma de poderato.com. Ahí nos buscan como salud mental y van a encontrar que tenemos más de 500 episodios grabados. Y por otro lado, en el canal de YouTube pueden también buscarnos como Psicología al Día y van a encontrar los episodios donde por un lado, tenemos tanto episodios que hemos grabado como ahorita Marta y yo, y otros donde tenemos entrevistas muy interesantes con diferentes especialistas en el campo de la salud mental, ¿no? Que están para hacerlo también rico y tener otros puntos de vista. Entonces, pues con esto llegamos precisamente a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo. Y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima.